Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de WhatsApp, YouTube, Facebook y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, declarando palabra de Dios del Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy en este vídeo quiero tratar un tema muy importantísimo, y es más o menos, sobre todo, tiene que ver mucho la introducción con el tema que vamos a tratar. Y es sobre todo, después de 40 y tantos vídeos publicados en YouTube, quiero decir los orígenes de estos vídeos. Los orígenes de estos vídeos vienen porque un día, me acordaré yo perfectamente, el día 25 de diciembre del 2018, del año pasado, ya va a hacer casi un año, hice yo un vídeo pequeño y lo mandé por el WhatsApp al grupo de mi iglesia, del Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, mandando y declarando bendición sobre Valencia. Yo estaba comiendo con mi familia y mandé un vídeo. Y yo quiero dar las gracias a mi pastor y apóstol Leandro González y a mi pastora, la profeta Yolanda González, por permitirme y formarme para ese tema, porque es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón, de ir y predicar su evangelio a toda criatura, a todo. Y empezó así, y me dijo el papá, mi pastor, el apóstol Leandro, me dijo: David, has hecho este vídeo declarando tierra bendita, Valencia, que yo estaba comiendo con mi familia, y me surgió la idea de hacer un vídeo, más o menos era un vídeo de 3-4 minutos declarando bendición para Valencia, declarando bendición para Malilla, que es donde estaba concretamente con mi familia. Y me dijo el papá, mi pastor, dice: haz vídeos de 2 minutos, 3 minutos acerca de un versículo bíblico. Y así empezó todo. Y como aquel que dice, Dios no se queda con nada. Y cuando un propósito tiene en tu corazón, ese propósito se cumple y Dios te va formando y formando y formando para que ese propósito tú alcances niveles mayores en el nombre de Jesús. ¿A qué se debe esta introducción? Y yo quiero dar las gracias a mi pastor y apóstol Leandro González por siempre estar ahí. Siempre cuando hemos necesitado un consejo me lo ha dado. Siempre me ha ayudado por estos temas en el nombre de Jesús. Hubo una etapa, más o menos 3-4 semanas, en la que yo me encontraba bloqueado. Y me dijo el pastor, mi papá, el apóstol Leandro, dice: David, dice, tú cógete de las prédicas que tenemos aquí en la iglesia, cógetelas y predícalas también por el vídeo acerca del tema. Yo hoy quiero hablar sobre todo de un tema que se está hablando poco en las iglesias, pero que se tendría que hablar muchísimo más, que es el honrar a Dios y a nuestros pastores que nos ha puesto como cabeza. Pero ¿qué significa? Y hoy voy a hablar de ese tema y acerca también de la oración, pero vamos a hablar sobre todo de la honra a Dios. Pero ¿qué significa honrar a Dios? La respuesta vamos a ver en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 al 11, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ahí en Apocalipsis 4, versículos 10 al 11, describe una escena en el cielo, que dice: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es, Dios no se queda con nada. Las palabras traducidas como gloria y honor están estrechamente relacionadas y a menudo se usan indistintamente en la Biblia, pero hay una diferencia sutil entre ellas. La palabra que más se traduce como gloria significa que algo tiene un valor intrínseco e inherente, mientras que la palabra traducida como honor significa valor apreciado, rendir o considerar glorioso. La gloria es una cualidad inherente a aquel que está siendo glorificado. Se puede pensar en la gloria como un espejo que refleja con precisión lo que está allí. Cuando reflejamos exactamente el carácter de Dios, lo glorificamos. Glorificar a Dios es honrarlo por lo que realmente Él es. Dios tiene la gloria porque Él es infinitamente valioso. Los seres humanos tenemos gloria
porque hemos sido creados a imagen de aquel que es todo glorioso. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Glorificamos a Dios cuando demostramos a través de la palabra o la acción su glorioso carácter o sus obras. Modelar el carácter de Jesús es una forma de glorificar a Dios, porque estamos mostrando sus atributos. Cuando glorificamos a Dios, le damos el honor a Él. El honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. Los coleccionistas poseen determinados elementos en mayor estima que aquellos que no coleccionan. Los que otros subestiman puede ser altamente valorado por alguien más y por lo tanto honrado. Honramos a otras personas en la medida que consideramos importante su posición y contribuciones. Se nos ordena honrar a las personas por causa de su posición, no por su desempeño. Se nos ordena honrar a nuestros padres y madres. Eso lo tenemos fácilmente en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es uno de los mandamientos más importantes que Dios nos da en la tabla, en las dos tablas que le dio Moisés en el monte. Eso también lo tenemos en Marcos capítulo 7, versículo 10, que dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Así es. También hay que honrar a los ancianos. Eso lo dice en el capítulo de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Y dice: delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. También hay que honrar a aquellos a los que nos gobiernan sobre nosotros. Eso lo dice en Primera de Pedro. Perdonadme, pero que me está fallando un poquitín el teléfono y veo un poquito así. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cuando honramos a Dios, estamos demostrando la alta estima que tenemos por Él. Estamos reflejando su gloria en alabanza y adoración. La Biblia muestra varias formas de honrar y glorificar a Dios. Le mostramos una alta estima y reflejamos su carácter siendo sexualmente puros. Eso lo dice en Primera de Corintios, capítulo 6. Perdonadme, pero es que está esto de pesado de moscas. Versículos 18 al 20, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Dios hay que darle también de nuestros ingresos. Eso lo dice en Proverbios, capítulo... Perdonadme, es que esto va... ¿Cómo va? Perdonadme. En Proverbios, capítulo 3, versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. También hay que vivir vidas dedicadas a Él. Eso dice en Romanos, capítulo 14, versículo 8, que dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos, a que muramos, del Señor somos. Así es. No es suficiente con simplemente honrarlo exteriormente.
Dios desea el honor que sale de nuestros corazones. El Señor dice: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo dice en Isaías. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, que dice: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando nos deleitamos en el Señor, eso lo dice en el Salmos 37, Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo buscamos en todo lo que hacemos. Vamos a buscar Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Así es. Y en Isaías, capítulo 55, versículo 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hacemos elecciones que reflejan el lugar que Él, Dios, tiene en nuestros corazones, y le damos el más grande honor. Eso es lo que significa el dar la honra a Dios. Con esto que quiero decir, hermanos, que vamos a honrar a Dios siempre y majestuosamente, pero no solo a Dios, porque si honramos a Dios y no honramos a nuestros padres y a nuestras madres, así estamos igualmente con Él. Por eso hay que honrar también, no solamente honrar a Dios, sino también honrar a los ancianos, a los ministros, diáconos, ujieres, seres superiores y cargos superiores que Dios ha puesto en tu iglesia, pero siempre hay que obedecerlo y honrarlo siempre en el nombre de Jesús, porque son hombres y mujeres de poder en el nombre de Jesús. El segundo tema que quiero hablar, que va a ser muy corto, le he titulado La oración es poder. En la oración podemos tocar partes del mundo que nunca veremos. La oración es poder. La Biblia dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, pero haz que tu vida de oración sea una práctica diaria. En cualquier actividad hay ciertas cosas que son indispensables. En la vida cristiana también pasa igual. También hay algo que no puede faltar. Sin embargo, sucede en muchas ocasiones que tratamos de llevar la vida cristiana cuando nos falta este ingrediente imprescindible. ¿A qué me refiero con ese ingrediente? Me refiero a la oración. Cuando nos falta oración, nos falta poder. Cuando nos falta oración, perdemos la conexión constante con Dios, que es la clave para una vida cristiana de éxito. Hoy vamos a ver un pasaje que vamos a aprender acerca de la importancia de la oración diaria para nuestra vida personal y también para la misión de Dios en el mundo. Preparémonos para oír la voz de Dios y vamos a leer en Colosenses capítulo 4 versículos del 2 al 4 que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los colosenses, sabía algo que nosotros a veces olvidamos. Es que la oración tiene que ser una parte íntegra de la vida del cristiano. Una vida cristiana sin oración es una vida sin poder. Es por esto que Pablo dice, primero, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Tener una vida poderosa de oración no es algo automático, es algo que tenemos que buscar, tenemos que dedicarnos a ello y perseverar. En otras palabras, tenemos que hacer de la oración una costumbre en nuestras vidas. Tiene que ser parte de la rutina diaria. Solo así perseveraremos en ella,
Pero precisamente aquí es donde mucha gente dice, yo no quiero que se vuelva costumbre, no quiero que se vuelva rutina. Hay mucha gente que cuando ora siempre lo mismo. Y te puedo decir casos de católicos, evangélicos, que siempre cuando hace una oración dice, gracias Señor Padre te doy por estos dones, gracias Señor te doy por los ministros, gracias te doy Señor por todo lo que tienes ahora. La oración no tiene que ser una rutina, no tiene que ser siempre una cosa que tiene la misma oración siempre y para siempre. Dios te da ayer, lo que te ha dado ayer no es lo mismo que lo que te va a dar hoy, ni va a ser lo que te va a dar lo mismo mañana, no. La oración tiene que ser siempre diferente, dar gracias a Dios y orar siempre por diferentes cosas en el nombre de Jesús. No tiene que ser una rutina. En otras palabras, tenemos que hacer de la oración una costumbre en nuestras vidas. Tiene que ser parte de la rutina diaria. Solo así perseveraremos en ella. Pero precisamente aquí es donde mucha gente dice, yo no quiero que se vuelva costumbre, no quiero que se vuelva rutina. Lo que sucede entonces es que para que no se vuelva rutina simplemente lo dejan de hacer. Por supuesto, de esta manera no se vuelve rutinario, pero pierden todo el poder que viene mediante la oración. Es necesario cultivar la costumbre, acostumbrarnos a orar todos los días y perseverar en ello. Y así es con la oración. Si solo oramos cuando nos nace, tendremos una relación muy pobre y esporádica con Dios. Tenemos que separar tiempo para practicar hablar con Dios todos los días, pero entonces sucede algo extraordinario. En esa rutina empezamos a descubrir cosas nuevas, nuevas experiencias del amor de Dios, nuevas respuestas a la oración, nuevas fuerzas para vivir en victoria. Espero que la oración sea una de tus costumbres. Si no lo es, ¿por qué no empiezas hoy a separarle tiempo a Dios todos los días? ¿Por qué no levantarte 10 minutos antes de lo acostumbrado y dedicarle ese tiempo a Dios en oración? O quizás te sea más fácil tomar unos 10 o 15 minutos después de acostar a los niños si estás casado, para dedicarlos a la oración. Lo importante es separar un tiempo para orar. Además de separarle un tiempo a Dios, busca momentos para orar a lo largo del día. Si te encuentras parado en un semáforo en rojo, ora a Dios. Si algo bueno te sucede, dale las gracias en ese mismo momento. Si enfrentas alguna tarea difícil, ora antes de empezarla. Empezarás a ver un cambio en tu vida y en tu corazón. Además de separarle un tiempo a Dios, busca momentos para orar. Eso sobre todo. La oración que hacemos por los misioneros es una manera de enfocar esa petición. Lo que hacen los misioneros es impulsar la venida del reino de Dios mediante su predicación y su ministerio. Tú y yo participamos en su labor mediante nuestras oraciones. Tenemos que aprender a orar de forma específica. Y lo descubrimos en el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer. Pablo les pidió a los colosenses que oraran específicamente por él. Les explicó para qué querían que oraran. Él se encontraba encarcelado en Roma, esperando la oportunidad de presentar su caso ante el emperador. Para Pablo no solo era una oportunidad para defenderse, él pensaba presentar el evangelio al emperador y a todos los demás que pudiera. Por esto, él pide a los colosenses dos cosas: que oren para que Dios les abra puertas para proclamar la palabra, y que oren para que él lo pueda anunciar con claridad. Cuando nosotros oramos por los misioneros, debemos pedir cosas específicas por ellos también. Si no sabemos qué pedir, podemos usar las peticiones que Pablo menciona aquí. Podemos decir: Señor, dales puertas abiertas para el ministerio. Señor, ayúdales a expresar tu palabra con claridad. Estas siempre son buenas peticiones, pero podemos ir más allá de esto. Si recibimos alguna carta o informe de nuestros misioneros, de seguro ellos mencionan cosas específicas por las que podamos orar. Pidamos directamente por las necesidades de ellos. Hermano, hermana, tú y yo podemos luchar al lado de los misioneros que llevan el evangelio a los países más remotos, y lo hacemos de rodillas en oración. No perdamos el poder que viene a través de la oración. No dejemos de interceder por los que llevan el mensaje. Oremos por nuestra iglesia, por nuestros líderes y por nuestras necesidades. Pero oremos también por los que sirven en otros lugares. En la oración podemos tocar partes del mundo que nunca leeremos, porque la oración es poder. En este mismísimo instante,
voy a seguir el ejemplo de aquí de esta oración de poder y quiero levantar un clamor, quiero levantar una oración por mi pastor y padre espiritual, el apóstol Leandro González, allí en Nicaragua, que se encuentra también con otro grupo de hermanos de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, allí en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica. Declaramos una Nicaragua de poder y de bendición. Esos misioneros que han ido allí a declarar, ir y predicar en su evangelio, como dice su palabra, ir y predicar en su evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús. Y desde aquí, desde España, declaramos un clamor, declaramos una oración de poder, y Dios os levanta en fuerzas, en ánimos, os da palabras adecuadas para predicar el evangelio, os da fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un segundo clamor, también por mi pastora y profeta Yolanda González, allí en Nicaragua, que se encuentra también con ese grupo de misioneros que han ido con una palabra, con un propósito de levantar una Nicaragua en el que cosas sobrenaturales están sucediendo en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un tercer clamor, y mamá te declara fuerzas renovadas en el nombre de Jesús, te da palabras adecuadas para predicar en su evangelio, por ser ese matrimonio de poder junto con su esposo, el apóstol Leandro González, y declaramos palabra de vida y palabra de poder. Y quiero levantar un tercer clamor por Honduras, mi segunda patria, que sé que está pasando por momentos difíciles. Esa maldición se vuelve bendición y mandamos un soplo de viento recio, un soplo de aire fresco en el nombre de Jesús, y declaramos una Honduras de bendición en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros me gustas, dejar vuestros comentarios acerca de qué os ha parecido de este vídeo. Y no olvidéis acerca también vuestros comentarios acerca de otros temas que queréis que hablemos y nosotros os hablamos siempre con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España. Si estás por aquí, por Valencia, yo te invito, serás bien recibido en el nombre de Jesús. Dios tiene grandes cosas y propósitos para ti en el nombre de Jesús. Te esperamos en la iglesia en el nombre de Jesús. Así que muchísimas bendiciones y estamos siempre en victoria. Que la paz, el gozo y la mansedumbre de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Hay victoria siempre y para siempre.